Leandro, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, primer análisis que realizás, has estado seguramente evaluando, estuviste reunido creo con el presidente también en la Sí. Casa Rosada hoy, ¿no? Sí. Bueno, obviamente los resultados no son los que habíamos soñado, pero me parece que se corresponde con una realidad socioeconómica que es lacerante. Nosotros siempre en la campaña electoral reconocimos la dificultad de un sector de la sociedad que tenía mucha expectativa en la recuperación económica y que después del año 2019 no pudo haber concretado esa aspiración. Así que, bueno, la respuesta ahora, Gato, la tiene que dar el gobierno. Acá hay que gestionar, hay que resolver problemas. Es a través de acciones de gobierno donde yo creo que nosotros nos podemos reposicionar y dar la pelea para el segundo tramo de la campaña. Yo te soy franco, o sea, yo vengo acá a dar la cara porque me parecía que había que hacerlo. Sos candidato y seguís en carrera, Y sigo siendo ¿no? candidato, exactamente. Y tenés que hacer una campaña por delante. Por supuesto, pero digamos, lo cierto es que después de una situación como la que vivimos, razonablemente todo el mundo tiene que analizar. Yo descreo de esos análisis de 24 horas, Claro. donde aparecen los que tienen la respuesta a todo. Si hubiésemos hecho esto, nos hubiese ido mejor o tendríamos que haber hecho tal otra cosa. La verdad que si alguien se hubiese imaginado este escenario, lo tendría que haber compartido mucho antes. Y sin embargo eso no ocurrió. Todos sabíamos que enfrentábamos una situación de mucha adversidad, tanto material como simbólica. Y yo creo que la responsabilidad ahora la pelota está en la cancha del gobierno. El gobierno tiene que resolver problemas. Yo hoy hablé con el presidente, me comunicó que el jueves seguramente va a haber anuncios importantes. Él tomó nota de esto, ya lo veníamos hablando, ya todos somos conscientes de la dificultad que hay en términos de la pérdida de poder adquisitivo del salario, las dificultades que hay con las políticas de ingreso. Y la Argentina necesita esto, básicamente. Digamos, que haya dinero en la calle, Claro. dólares en el central, que haya capacidad de recrear las condiciones de consumo y a partir de esa situación esperar que el repunte de la economía efectivamente termine acompañando. Esas medidas que nosotros algunas anticipamos del análisis que ha hecho el gobierno hoy, que está en análisis, tendrían directa relación con salarios, jubilados, Con todo. AUH. Sí, las va a anunciar el presidente seguramente el jueves. Él viaja al exterior el viernes y seguramente va a haber un anuncio o varios anuncios en esa dirección. Pero está claro, digamos, que es la principal demanda. Después todo lo demás, sin duda, siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero la principal demanda de la gente tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del salario, con la política de ingresos. Ahora, cuando vos decís, Leandro, el gobierno ahora es el que tiene que dar respuesta, en materia de gestión, tiene que dar algún tipo de señal interna, tiene que ordenarse mejor, ¿qué es lo que vos seguramente hoy le dijiste al presidente y le diste tú, si podés comentarlo, tu visión de lo que... Yo tengo la ventaja con Alberto, que lo conozco desde hace muchos años y tuve una conversación muy frontal. Vos te debes imaginar por dónde fue, pero en honor a esa relación yo prefiero mantenerla en reserva. Lo que sí te puedo decir es que ¿Escuchan? ¿El gobierno, el presidente sí. escuchó? Yo creo que sí, está, aparte, digamos... primero escuchó a la gente, Digamos, los resultados son contundentes y el gobierno tiene perfectamente claro qué es lo que tiene que hacer, digamos, porque más allá de cualquier discusión sobre la subjetividad o sobre el debate político, si hubiese sido mejor un candidato, otro, una campaña, otra, lo cierto es que el principal problema es el socioeconómico. Obvio. Digamos, eso está absolutamente claro. Después, en relación a la gestión de esas ideas, le toca al presidente y a la gente que confía en el presidente para llevarla adelante. Lo que a mí me da tranquilidad es que está claro cuál es el diagnóstico. El diagnóstico acá es socioeconómico y centralmente son esas las respuestas que hay que dar. Y sobre todo, bueno, porque acá también hay otro punto de análisis, ¿no? Nadie vio venir esto. No, nadie se De una imaginó. forma tan contundente, creo que ni la oposición. Ni la oposición, no. Hay que A ser ver, franco en esto. Uno también tiene que decir todo, digamos, ¿no? O sea, más allá de que parezca común, lo cierto es que casi todos los gobiernos en el mundo que enfrentaron elecciones en el contexto de una pandemia perdieron, si eran de izquierda, de derecha, de centro, independientemente de quién. ¿Por qué? Porque hay un malestar. Y hay un sector de la sociedad que traduce ese malestar como voto castigo al gobierno que sea, aplique las políticas que aplique. Entonces, no es joda tener a la gente encerrada, no es joda que la economía se caiga, no es joda la dificultad de recuperar ingresos, más cuando uno venía ya de una crisis como la que veníamos nosotros. Entonces, lo importante acá es saber cuáles son los valores y las ideas que nosotros defendemos. Yo voy a seguir insistiendo en lo mismo. Te quería contar, yo me voy a tomar 10 días, porque me parece que 10, 15 días hasta octubre, que es cuando inicia el segundo tramo de la campaña, para hablar con todos. Para barajar y dar de nuevo, como para dice nuestro escuchar, hashtag, claro. Porque, insisto con lo mismo, esto de que al día siguiente de la elección aparecen los que la tienen clara, Claro, no. no corresponde. Exacto. Acá lo que hay que hacer es, hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a la militancia, hay que discutir entre la militancia, hay que estudiar,
hay que tomar nota, hay que repensar y en función de eso hay que pensar un segundo tramo de la campaña donde nos jugamos los valores por los cuales ganamos la elección en el año 2019. O sea, el contrato electoral es el mismo, por eso también aprovecho tu programa para hablarle al electorado nuestro, al que confía en nosotros, a reafirmar este compromiso. Ojo, porque en el mundo se discute mucho si se ha corrido o no se ha corrido a la derecha la sociedad. Yo creo que en el mundo se está corriendo la discusión política hacia la derecha. Y como consecuencia de eso aparecen los actores del antisistema, de la antipolítica, no solamente en nuestro país, sino en otros países de la región, porque hay caldo de cultivo para ese tipo de discursos que plantean un Estado mínimo, que plantean una sociedad egoísta, que plantean un modelo de desarrollo, no un modelo de desarrollo, sino un modelo de acumulación económica basado en la renta financiera. Entonces hay que estar atento, porque lo que el gobierno ha conseguido, digamos, en esta elección es importante, ha logrado poner en discusión un modelo de país. Ese modelo de país hay que defenderlo y además hay que apuntalarlo con la gestión económica. Total. Bien, David. Leandro, buenas noches. Bueno, hoy salieron distintos empresarios de la sociedad rural, Constantini, varios diciendo, bueno, acá hace falta un giro, hace falta un plan económico ortodoxo, de ajuste fiscal, de, digamos, controlar las variables monetarias, o sea, un reclamo desde la derecha que se siente ganadora frente a este resultado de la elección. ¿El gobierno tiene la fuerza como para hacer otra gestión? Porque si en su momento no lo hizo, ¿por qué ahora, derrotado, podría hacerlo? Muy sencillo, el problema acá es que la gente no tiene dinero en el bolsillo. Digamos, el primero que lo reconoció durante toda la campaña fui yo, tratando de decir que nosotros identificábamos los problemas, explicando cuál era el contexto en el cual el gobierno había tenido que operar, porque la pandemia no es solamente la gente se queda en casa, sino la economía se desploma y los instrumentos de la economía o de la macroeconomía muchas veces no te acompañan para reactivar, que fue lo que nos pasó a nosotros. Nosotros pensamos que había que poner, por ejemplo, dinero en las pymes y ese crédito a las pymes fue derivado al crédito a los monotributistas y a los autónomos para que pudieran morfar. Entonces, si vos me preguntás a mí, la política tiene que ser clara, es recomponer ingresos, recomponer el salario, tratar que, obviamente, que la inflación esté siempre por debajo del crecimiento salarial, y si la discusión es menos derechos laborales o un modelo de desarrollo con inclusión, a mí no me queda ninguna duda, o sea, porque lo que hoy la derecha está planteando no es solamente austeridad fiscal, que ya sabemos en lo que termina. Austeridad fiscal en un contexto como el que estamos viviendo es depresión económica. Están pidiendo austeridad fiscal y reformas estructurales de las instituciones del Estado de Bienestar, las leyes laborales, la reforma tributaria, la reforma del gasto público. Entiendo que ese es el diagnóstico, pero el gobierno en su momento dijo no puedo avanzar más porque no tengo el poder político, necesito estas elecciones para juntar más poder político y empezar con reformas más de fondo. Bueno, el resultado en las PASO fue muy negativo. Sí, es cierto, pero por otro lado, digamos, la sociedad no aguanta más. Digamos, quienes recorremos la ciudad, quienes recorremos los barrios, tenemos perfectamente claro esto. O sea, la gente no aguanta más. A ver, yo no vivo en una burbuja, el presidente tampoco. Entonces, puede ser que un sector de la economía, y creo que la gente tiene que saber, hay un sector de la economía y del establishment argentino que presiona para reformas ortodoxas. No hay espacio para eso, lo que no decís. hay espacio social. No, a ver, no es que no lo banca el gobierno, no lo banca la democracia. No lo banca la democracia. Entonces, si yo algo puedo hacer en la calidad de candidato que tengo y de militante político, es recorrer ya no las 15 comunas, sino los 48 barrios para decir exactamente lo mismo. El discurso nuestro es este y necesitamos que la gente acompañe este proyecto, porque efectivamente va a haber un club de los que ya sabemos cómo juegan, de los que siempre especulan con las corridas cambiarias, los que siempre especulan con la crisis social para aplicar cirugía mayor, para llevar a reformas pro mercado, que van a tratar de desestabilizar desde todo punto de vista. Entonces es muy importante que la gente que cree en nuestros valores, en nuestras ideas, que la gente que mire este canal o que escucha medios que son alternativos al pensamiento hegemónico, tenga claro cuál es la disputa, porque van a trabajar activamente para tratar de generar una crisis socioeconómica, porque el plan económico que ya mostraron en los últimos días de campaña requiere de condiciones sociales de excepción. Vos no podés decirle a los argentinos y a las argentinas que le vas a sacar la indemnización, que vas a privatizar Aerolíneas Argentinas, que vas a tocar el aguinaldo, si no generaste antes una crisis. Entonces, como nosotros sabemos que hay mucha gente que piensa en esta línea, es que estamos diciendo esto que estamos diciendo. Es importante entender, el gobierno tiene que actuar y tiene que gobernar, meterle plata en el bolsillo a la gente. Nosotros tenemos que defender lo público, defender el Estado, y la sociedad tiene que defender las conquistas de la democracia. Porque la verdad es que lo que se ha propuesto en los últimos días en la campaña de la Argentina y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, a mí me alertó muchísimo. Yo no quiero un país con menos derechos laborales, ¿eh? ¿Y sin embargo la sociedad no votó eso?
Mirá, yo creo que la sociedad, a ver, por ejemplo, la aparición de la ultraderecha, ¿qué significa? Bueno, es una discusión. Yo creo que hay un sector de la sociedad que demostró malestar, ¿no? De dos maneras, votando a la derecha o a la ultraderecha y no yendo a votar. Entonces, Claro. ¿qué es lo que nosotros tenemos Bueno, ahí que hacer? hay muchos decepcionados, que estaban enojados con el gobierno, que por ahí prefirieron no ir a votar o votar en blanco o votar otra opción. O sea, ¿a ellos qué le decís vos? A esos que votaron en el 2019 al gobierno y que hoy dicen por X motivo que, que están decepcionados con el gobierno. Bueno, lo que está en juego acá no es si vamos a estar... A ver, objetivamente, más allá de que obviamente hay compañeros y compañeras de la izquierda, vendrá Miriam ahora y desarrollará cuál es su programa, pero objetivamente lo que está en disputa es si gana una coalición conservadora o gana el gobierno nacional. Si gana una coalición conservadora, lo que viene no son más derechos sociales, no es más empleo, no es más poder adquisitivo, porque ya te están advirtiendo qué es lo que pasa. Yo entiendo el malestar, el tema es cómo traducimos nosotros ese malestar en una formulación política que le sirva a la sociedad, no que le sirva solamente al poder económico. Bien. Leandro, Irina. buenas noches. Buenas noches. Hay una arista que le escuché plantear a varios analistas que tiene que ver con lo que hizo el gobierno respecto de la presencialidad en las aulas. Como que esto habría sido un factor que incidió en el resultado de la elección. Quería preguntarte cómo lo evaluás y si hay algo que revertir respecto de esto. Mira, los contagios en la ORT, por ejemplo, demuestran que efectivamente en las aulas, lamentablemente, también el virus circula. O sea, no es un debate, no es un debate de hoy, me parece, porque cuando se tomó esa decisión, dos cosas. Primero, se tomó durante el primer año con la coincidencia del gobierno de la ciudad y de los gremios. Estábamos todos de acuerdo el primer año. La discusión fue el segundo año y lo que nosotros vimos es que con 3.000 casos diarios en la ciudad de Buenos Aires era insostenible. Esa discusión no es una discusión que se dé en el plano de lo ideal y lo deseable, se da en el plano de lo posible. O sea, la verdad es, la discusión en su momento era razonable porque tenías 3.000 casos diarios en 200 kilómetros cuadrados que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Era lo ideal? No, no era lo ideal, era lo posible. Entonces, lo que creo que hay que discutir acá, en todo caso, es cuál es el rol de la educación pública, porque eso sí es un debate que está ausente hoy en la ciudad de Buenos Aires. Yo sigo insistiendo con la necesidad de pensar la doble escolaridad obligatoria, con la necesidad de pensar inversión estatal de verdad para garantizar educación pública de calidad para todos los sectores y un plan que contenga a la educación privada también, que está librada a la buena de Dios. Bueno, Leandro, gracias. Te tendremos después a partir de octubre para ver cómo se viene la segunda etapa de la campaña. Así es, Gato. Pero gracias siempre por estar acá y gracias siempre por dar la cara, que eso es importante. Muchas gracias. Gracias a vos, Leandro.